Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a que las televisoras públicas de varios países de nuestro continente se suman a esta señal. Gracias a todas ellas, gracias por supuesto también a nuestra audiencia en todos estos países. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden recibir una dosis adicional de la vacuna COVID-19, particularmente la que fabrica el laboratorio Pfizer y también del laboratorio Moderna, es lo que informa la Agencia Europea de Medicamentos, que ha concluido finalmente un estudio que realizaba sobre estas dos vacunas. La contaminación del suelo por uso y abuso de los químicos agroindustriales son un grave problema de salud pública, sin duda alguna. Los alimentos que se producen causan daños severos a la salud humana, como daño renal, daño hepático, cáncer. Pacientes con secuelas graves, por cierto, también de COVID, deben de tener mucho cuidado con lo que se consume. Hoy estaremos hablando de este tema. La presencia en un alto porcentaje de metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio, arsénico, entre otros, en el ambiente, en el suelo y en el agua contribuyen a aumentar los índices de enfermedades y epidemias. La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de la Unión Americana advierte que el uso del peróxido de hidrógeno puede ser tóxico si se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel o los ojos. Parte de los temas que estaremos abordando hoy a lo largo de la siguiente hora. Vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El impacto de la pandemia ha sido agresivo en cada sector mundial. El descalabro se extenderá por años con severas consecuencias para la salud, economía, social y en el agroindustrial. La gente enferma por el coronavirus tiene consecuencias temporales y aún se analiza si el daño será permanente. A 22 meses de la pandemia hay un antes y un presente. La vulnerabilidad ante el virus SARS-CoV-2 es latente. Sin embargo, ante la resistencia de vivir en un planeta aislado, se comienza a retomar las actividades. En este caminar están las personas que en su vida cotidiana tienen que usar sustancias químicas en su trabajo. ¿Qué efectos causa la enfermedad COVID-19 en ellos? ¿Será el mismo que otros? Si tienen sus pulmones afectados o ya presentan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otro padecimiento pulmonar sin saberlo. Los problemas de salud y daños ambientales por el mal manejo de las sustancias químicas es una realidad grave. Sus consecuencias impactan además a la salud de las personas, a la biodiversidad, los ecosistemas, la calidad del agua, del aire, suelo y las fuentes de alimentación. Cada entorno conjuntado con la COVID-19 son un caldo de cultivo para la proliferación de diversas enfermedades o el riesgo de otras pandemias. Los organismos internacionales de salud, de medio ambiente y de otros sectores llaman a los sistemas gubernamentales a tener políticas públicas sustentables que hagan frente a futuros desafíos en salud pública. Uno de los entornos que preocupa es el sistema alimentario agroindustrial. La Organización Mundial de la Salud señala que más del 70% de las causas de muerte de la población mundial son por enfermedades no transmisibles y su relación con la alimentación agroindustrial, como son las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el colesterol y el tipo de alimentación, la diabetes de tipo renal, cáncer y la obesidad.
En este sistema agroindustrial, las personas que trabajan y quienes padecen daño pulmonar, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señala que en la población rural, sobre todo entre los trabajadores, el uso de agrotóxicos es una de las principales causas de enfermedades respiratorias y su impacto con COVID-19 es riesgoso y fatal. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se pronunció porque las gerencias de la industria de agricultura realice evaluaciones en el lugar de trabajo externo para identificar los riesgos de la enfermedad del coronavirus y las estrategias de prevención de infecciones para proteger a los trabajadores. La COVID-19, al ser una enfermedad respiratoria con síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar o falta de aire, dolor de garganta y pérdida del olfato y el gusto, en los trabajadores del agroindustrial el riesgo de enfermar de manera grave es mayor. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. El reporte diario que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, nos lo presenta nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE. Pablo, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus superan los 257 millones en el mundo, según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud. Según estas cifras, además, el total de fallecidos a nivel global ronda los 4,8 millones. Vamos ahora al repaso por regiones. América sigue estando en lo más alto de ese ranking, supera los 90,3 millones de casos positivos y ya tiene algo más de 2,2 millones de muertes. En esa clasificación le sigue Europa con casi 71 millones y sobrepasando los 1,3 millones de fallecidos. Y cifras más bajas presentan el resto de regiones. El sudeste asiático, a continuación, está por encima de 43 millones de positivos y alrededor de los 678.000 fallecidos. Y todavía más bajas y más lejanas son los datos que presenta el Mediterráneo oriental, con casi 16 millones de positivos y unos 291.000 muertos. También el Pacífico Occidental, unos 8,6 millones de contagiados y alrededor de 118.000 fallecidos, y África en último lugar de ese ranking con algo más de 6 millones de casos positivos y alrededor de 147.000 muertos por COVID. En cuanto al ranking de países, está encabezado por Estados Unidos, supera ya los 43,3 millones de casos. A continuación, la India con casi 34 millones y Brasil en tercer lugar con cerca de 21 millones y medio. En cuanto al número de fallecidos por países, Estados Unidos también sigue liderando esa clasificación, se aproxima a los 700.000. Brasil, por su parte, prácticamente alcanza los 600.000, India ronda los 450.000, México va a continuación oscilando alrededor de los 279.000 y después ya algo más lejos, alrededor de los 200.000 en ambos casos, están Perú y Rusia. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Pablo, por este informe. Sin duda alguna interesante revisar diariamente cómo avanza la pandemia en el mundo. Y mire, Naciones Unidas advierte que el crecimiento económico no será suficiente. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que si bien este año la economía mundial crecería entre 5 y 6%, en realidad no se trata de una buena noticia, porque la otra cara de la moneda muestra una enorme inequidad en este repunte. Durante la inauguración de la 15ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, a la que se refirió como la Olimpiada de las discusiones no solo sobre comercio y desarrollo, sino también de inversión, políticas y tecnología. Nos estamos moviendo en la dirección equivocada. Ante nuestros ojos se escapan décadas de progreso en el desarrollo que se han ganado con esfuerzo, y los objetivos de desarrollo sostenible corren el riesgo de fracasar. Necesitamos revertir esto con una recuperación global audaz, sostenible e inclusiva que beneficia a muchos en lugar de a unos pocos. Recalcó que hasta el momento el 80% de las inversiones para la reactivación económica se ha quedado en los países desarrollados, no en los que más lo necesitan, además de que también se han acaparado la vasta mayoría de las vacunas contra la COVID. Sin embargo, más del 90% de los africanos no ha recibido todavía su primera dosis. Es una crueldad, y a medida que las variantes se afianzan y se extienden, también es una receta para el desastre que nos amenaza a todos, advirtió al insistir en la necesidad de un plan global de vacunación.
informó Elizabeth Ortiz. El primer país en contener la pandemia y regresar a la normalidad, Dinamarca. Luego de 18 meses de lucha contra la COVID, Dinamarca ha logrado el control de la enfermedad en su territorio. Son casi 6 millones de habitantes en esa nación y quienes han vivido una serie de restricciones a sus libertades como casi todo el mundo. La administración de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ha eliminado todas las restricciones introducidas para luchar contra el coronavirus y con ello ha dado fin a la emergencia sanitaria, convirtiéndose en el primer país europeo en hacerlo. Aclara que continúa el seguimiento de contactos y recomendaciones para continuar aplicando las pruebas en diferentes entornos como el escolar. Sin embargo, siguen las recomendaciones a la población a que tomen precauciones para evitar la transmisión del COVID-19. Pero en general, sí, hay un regreso a la normalidad con las restricciones prácticamente eliminadas. Dinamarca hizo la transición a la normalidad registrando un promedio de 325 nuevos casos de infección diarios, 3 muertes y una cobertura completa de vacunación de 84% de la población. El número bajo de personas hospitalizadas y el alto nivel de vacunación fue lo que permitió levantar las restricciones. Explicó que el éxito del manejo de la pandemia se basa en un sistema integral de pruebas y de seguimiento de todos los casos, lo que permitió localizar la enfermedad, cerrar municipios, determinar el virus y sus variantes, así como aislar a las personas infectadas y sus contactos más cercanos. Este trabajo permitió controlar de cerca la enfermedad y contener las infecciones graves, al tiempo que se fueron desarrollando las herramientas más efectivas para contener la enfermedad ante cambios drásticos de los indicadores sanitarios. Resumen su éxito a las medidas de contención, una amplia cobertura de vacunación y pruebas, y confianza de la ciudadanía al gobierno, informó Rocío López Fonseca. Mientras Dinamarca ha levantado prácticamente todas sus restricciones, Rusia está peleando por quinta vez por una semana de récord en el número de casos de COVID-19. Cifra récord de muertes diarias por la COVID-19 en Rusia. Es la quinta vez en una semana que las muertes han alcanzado un nuevo récord. Según el equipo de trabajo nacional dedicado al coronavirus, se han registrado 890 muertes en la última jornada. El comité ha indicado que la cifra de nuevas infecciones en el último día ha sido la segunda más alta del año, con 25.769. No me vacuné, como todo el mundo lo posponía una y otra vez, y entonces me contagié. Los trabajadores sanitarios han señalado que los contagios se están multiplicando sobre todo en la población de menor edad. El director de la Unidad de Cuidados Intensivos en la región suroccidental de Stavropol, Sergei Babikov, ha apuntado que la principal razón es que los jóvenes no se están vacunando. Los jóvenes no se preocupan tanto por su salud, porque piensan que son jóvenes, fuertes y sanos. Por eso no se vacunan. En este cementerio de Stavropol, el número de entierros es un 50% mayor que hace un año. Antes enterrábamos entre 120 y 130 personas al mes. Ahora enterramos a más de 200. Jóvenes, estudiantes, obreros, trabajadores, gente que antes estaba sana y que en 1 o 2 semanas te las encuentras aquí, con sus familiares. Hasta el momento, solo el 29% de la población ha recibido la pauta completa. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. No hemos dejado de sorprendernos del trabajo que ha hecho Cuba para hacer frente a esta pandemia de COVID-19 con los escasos recursos que sabemos tiene la isla. Han vacunado ya contra el coronavirus a 8 de cada 10 ciudadanos, incluidos los niños. Cuba es el primer país de América Latina con mayor número de población beneficiada, con una primera dosis de vacuna contra la COVID-19. Reporta que el 80% de la población cubana ha recibido al menos una dosis de uno de los 3 vacunas propias contra la COVID y el primero en el mundo en vacunar a su población infantil de manera masiva. Más de 5 millones de personas, el 44.9% de la población cubana, ya han completado el esquema de vacunación de 3 dosis.
Cuba aplica más de 200,000 dosis diarias en promedio. Además, la isla se convirtió en el primer país del mundo en comenzar a vacunar contra la COVID-19 a niños a partir de los 2 años. El esquema aplicado en la prueba incluyó 2 dosis de Soberana 2 con un intervalo de 28 días. Además, una dosis adicional de Soberana Plus el día 56. El biológico mostró 91.2% de eficacia contra la enfermedad sintomática en sus análisis de la fase 3. Representantes del Ministerio de Salud indicaron que la campaña pediátrica debe finalizar el 15 de noviembre y que se realizará de forma gradual e intensiva. El objetivo de las autoridades es que a partir de ese proceso de inmunización en niños y adolescentes se pueda volver en forma gradual a las clases presenciales en los niveles preescolar, primaria y secundaria, en los meses de octubre y noviembre. En Cuba, los cursos dejaron de impartirse en forma presencial el 24 de marzo del año pasado, informó Rocío López Fonseca. Se lo adelantábamos ya en titulares, la Agencia Europea de Medicamentos establece los momentos para recibir las vacunas adicionales y los refuerzos para COVID-19. Algo importante, ¿quiénes deberían tener preferencia en estos refuerzos? La Agencia Europea de Medicamentos establece los momentos para recibir vacunas adicionales y de refuerzo contra COVID. A las personas con sistemas inmunes debilitados se les puede poner una dosis adicional y a quienes están sanos es una dosis de refuerzo. El Comité de Medicamentos Humanos de la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que se puede administrar una dosis adicional de las vacunas de COVID Comirnaty, que fue desarrollada por BioNTech y Pfizer, y de Spikevax, creada por Moderna, a personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados, al menos 28 días después de la segunda dosis. La recomendación se produce después de que los estudios mostraran que una dosis adicional de estas vacunas aumentaba la capacidad de producir anticuerpos contra el virus que causa COVID-19 en pacientes con trasplante de órganos con sistemas inmunitarios debilitados. Aunque no hay evidencia directa de que la capacidad de producir anticuerpos en estos pacientes proteja contra COVID-19, se espera que la dosis adicional aumente la protección al menos en algunos pacientes. Respecto a las dosis de refuerzo, el comité explicó que es importante distinguir entre la dosis adicional para personas con sistemas inmunitarios debilitados y las dosis de refuerzo para personas con sistemas inmunitarios normales. En este último caso, el comité evaluó datos del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech, los cuales muestran un aumento en los niveles de anticuerpos cuando se administra una dosis de refuerzo aproximadamente 6 meses después de la segunda dosis en personas de 18 a 55 años. Sobre la base de estos datos, el comité concluyó que las dosis de refuerzo pueden considerarse al menos 6 meses después de la segunda dosis para personas de 18 años o más, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Honduras, al reporte de nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica. Naomi, qué gusto escucharte y saludarte. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Cuando se comenzó a anunciar la fabricación de las vacunas contra el COVID-19, la esperanza para erradicar el virus era inmunizar a más del 70% de población de cada país, y así lograr la inmunidad de rebaño. Sin embargo, en la actualidad el término ya no se puede usar, pues con las mutaciones del virus, la inmunidad grupal es algo que no se alcanzará. El genetista e integrante del Consorcio de Investigadores COVID en Honduras, Edwin Herrera, explica que al surgir las mutaciones del virus, en especial Delta, que es la más agresiva, la inmunidad va quedando atrás. Incluso si tenemos el 70% de vacunados con 2 dosis, no se puede lograr inmunidad de rebaño con la variante Delta, porque los vacunados se pueden enfermar, por lo que siempre habrá una proporción de personas contagiando. No se van a poder frenar del todo los picos o bajar a cero. Los casos en Honduras ya sobrepasan los 367.200 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 111.000 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.800 hondureños. El toque de queda ha estado vigente desde que comenzó la pandemia en el país. Este pasado viernes se suspendió, dando autorización a quienes portan su carnet con 2 dosis de vacuna anti-COVID que puedan circular libremente a cualquier hora. Esto con el fin de incentivar a la población a adquirir sus segundas dosis de vacuna. La jefa de Vigilancia de la Salud, la doctora Carla Pavón, reveló el pasado miércoles que al menos 105 mujeres embarazadas han muerto en Honduras como consecuencia del COVID-19.
La funcionaria del gobierno de Honduras señaló que cada vez más mujeres pierden la vida por culpa del coronavirus, al tiempo que lamentó que muchas tienen temor de aplicarse la vacuna anti-COVID. Sin embargo, se ha comprobado que la vacuna es segura, por lo que se hace un llamado para que toda la población acuda a vacunarse. Por otro lado, en horas de la madrugada del sábado 2 de octubre se reportó un pavoroso incendio en la paradisíaca isla de Guanaja, Islas de la Bahía. Alrededor de 400 personas, entre ellas 4 heridas, fueron evacuadas a través de lanchas, helicópteros y avionetas. Al menos unas 150 casas destruidas y 2.500 de afectados fue el saldo del siniestro, el cual todavía se desconoce cómo se propagó. Le recordamos a la población hondureña que se cuide en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Por supuesto, un abrazo, un saludo a nuestros hermanos hondureños. En más información, Nueva Zelanda abandonó el lunes su estrategia de eliminación del coronavirus, relajando algunas restricciones del confinamiento por COVID-19 en su mayor ciudad, Auckland, y en su lugar tratará de convivir con el virus mientras controla su propagación. La nación del Pacífico fue uno de los pocos países que redujeron los casos de COVID-19 a 0 el año pasado y se mantuvo en gran medida libre del virus hasta que un brote de la variante Delta, altamente infecciosa, a mediados de agosto frustró los esfuerzos por acabar con la transmisión. Las autoridades sanitarias informaron el lunes de 29 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el número total del brote actual a 1.357. La mayoría de los casos se dan en Auckland, que lleva casi 50 días de confinamiento. En medio de una creciente presión, las autoridades señalan que su estrategia nunca fue la de tener 0 casos, sino la de acabar con el virus de forma agresiva. Los confinamientos estrictos terminarán una vez que el 90% de la población esté vacunada. Los habitantes de Auckland podrán salir de sus casas para reunirse con seres queridos al aire libre a partir del miércoles con un límite de 10 personas. La educación infantil volverá y la gente también podrá desplazarse para el ocio, pero el comercio, la hostelería y las oficinas continuarán cerradas. La pandemia no ha detenido otros males en el mundo. Uno de ellos es la hambruna. El mundo desperdicia en promedio el 17% de los alimentos, mientras que millones de personas mueren de hambre cada año. La falta de alimentos, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, haciendo un llamado urgente a reducir la cantidad de alimentos que se desperdician. De acuerdo con datos de la FAO, 931 millones de toneladas, o el 17% de los alimentos que se produjeron en 2019, acabaron en la basura de las familias, los comercios minoristas, los restaurantes y otros actores del rubro de la alimentación. En tanto, 811 millones de personas padecen hambre y 132 millones enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional hoy, debido a la pandemia de COVID-19. En términos de dinero, la pérdida de alimentos anual se estima en 400,000 millones de dólares. Los alimentos que no se consumen suponen un desperdicio de recursos como la tierra, el agua, la energía, el suelo, las semillas y otros insumos utilizados para su producción. La directora adjunta de Desarrollo Económico y Social de la FAO explicó que el problema del desperdicio de alimentos es mundial y que no se limita a las naciones ricas. Pero eso no es todo. También la contaminación de los mismos por el uso y abuso de los químicos agroindustriales se han convertido ya en un grave problema de salud pública, pues cada vez más se demuestra cómo esos productos causan daños severos en los consumidores, desde daños renales, hepáticos, cánceres y hasta en los pacientes con secuelas graves de COVID. La funcionaria internacional reiteró promover dietas saludables para fortalecer el sistema inmunológico de cada individuo, sobre todo en esta crisis de salud que se enfrenta en el mundo debido a la pandemia por la COVID, informó Rocío López Fonseca. California pide que las y los niños sean vacunados y vacunadas contra COVID-19 para ir a la escuela como parte del protocolo sanitario que se sigue con otros padecimientos infecciosos.
Al igual que los requisitos de vacunas existentes para el sarampión o las paperas, el estado de California requerirá que los alumnos de 12 a 17 años se vacunen contra la COVID-19, informó el gobernador Gavin Newsom. Una vez que la FDA apruebe la vacunación en diferentes cohortes que comiencen con 12 y más grados de 7 a 12, comenzaremos a aplicar ese requisito en el próximo periodo, ya sea del 1 de enero o el 1 de julio, lo que ocurra primero. Eso convierte a California en el primer estado de la nación en anunciar tal medida, después de las primeras medidas del uso de la mascarilla escolar y la vacunación en el personal en el país. Las vacunas funcionan. Es por eso que California lidera el país en la prevención del cierre de escuelas y tiene las tasas de casos más bajas, señaló el gobernador. La gran mayoría de los distritos escolares han reportado que más del 95% de los estudiantes han regresado a la institución en persona para este año escolar, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. Regresamos con más información. Alertan sobre el peligro de inhalar peróxido de hidrógeno para tratar COVID-19. Aunque la pandemia de COVID está por llegar a su segundo año, todavía hay quienes experimentan y ponen en riesgo su propia vida. La Fundación de Asma y Alergia de América advirtió el peligro de nebulizar el peróxido de hidrógeno y respirarlo para tratar o prevenir la COVID. La alerta surgió ante la tendencia preocupante que está circulando en canales de redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok, con esta práctica de inhalar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se puede usar como limpiador y quitamanchas y puede causar daño tisular si lo ingiere o se inhala. Según la Agencia de Sustancias Tóxicas y de Registro de Enfermedades de la Unión Americana, el peróxido de hidrógeno puede ser tóxico si se ingiere, se inhala o entra a contacto con la piel o los ojos. Además, advierte que la inhalación de este químico de concentración doméstica en un 3% puede causar irritación respiratoria. La exposición a este químico de concentración doméstica puede causar irritación ocular leve, pero los vapores de las soluciones concentradas, que son superiores al 10%, pueden provocar una irritación pulmonar grave, informó Elizabeth Ortiz. Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy hablamos precisamente de la contaminación ambiental, pero toda esta contaminación que generamos por el uso y abuso de algunos agroquímicos, doctor. Claro. Pensaba, por ejemplo, todo lo que se utiliza para el campo, la producción de alimentos y estos químicos para combatir plagas que se rocían lo mismo a través del aire que en suelo. Y esto traería como consecuencia también, doctor, alimentos que no necesariamente son lo sano que pensamos viniendo de la tierra. Todo un fenómeno, Belén. Sin lugar a dudas, a lo largo de décadas y décadas se han utilizado agroquímicos con los propósitos que ya has comentado. En el campo existen, sin lugar a dudas, también sistemas de regulación para que el uso de estos agroquímicos sea bajo los principios de menor afectación posible al medio ambiente, menor afectación posible a el suelo, el subsuelo, menor afectación posible a los propios alimentos que va a consumir el ser humano y otras especies vivas, porque a lo largo de los años, las décadas, se ha identificado que algunos agroquímicos causan daño a la salud del ser humano de manera directa. Por ejemplo, sí se han detectado poblaciones con incremento de daño renal, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, y se ha sugerido la posibilidad de
que un agroquímico determinado utilizado en dicha región pudiera estar siendo directamente relacionado con este componente. En ese propósito precisamente es que incluso autoridades sanitarias y autoridades del ámbito del campo en diferentes países han decidido sí dejar de lado el uso de algunos agroquímicos, prohibir su utilización y bueno, algunos otros sí permitirles su utilización por considerarlos de menos riesgo para la salud del ser humano sobre todo, ¿no? Claro, doctor, usted mencionaba una parte importante y en Jalisco, desde donde transmitimos, Jalisco, México, tenemos un caso muy emblemático. Muy emblemático. El del río Santiago, por muchos años contaminado con las descargas residuales de fábricas, entre muchas otras aportaciones, que han generado ya comunidades completas con daños renales, doctor, por el consumo de estas aguas o de la contaminación en general que se puede ocasionar o que puede ocasionar un río en las poblaciones aledañas, doctor. Sí, fíjate, Belén, que lamentablemente en la ribera de Chapala y específicamente en algunos poblados del municipio de Poncitlán, como el caso de San Pedro Ixtacán, se ha identificado un alto índice de insuficiencia renal crónica en la población, tanto en niños como en adultos. Y se han investigado las causas que podrían estar condicionando este incremento en la enfermedad renal de estas poblaciones. Se han encontrado, por ejemplo, contaminantes del agua que podrían contribuir, por ejemplo, metales pesados. Se han encontrado contaminantes microbiológicos de estas aguas que podrían contribuir. También se ha asumido una hipótesis relacionada con la menor ingesta de agua durante el día en poblaciones que se dedican a la agricultura y que con una alta exposición solar, con jornadas de trabajo extenuantes y el poco aporte de agua a través de la ingesta que deberíamos de tener de por lo menos 2,5 litros diarios y más las personas que están en estas jornadas a la exposición solar y todo lo que acabo de comentar, podría contribuir al daño renal progresivo que se va presentando a lo largo de los meses y los años. Pero también la exposición a contaminantes del suelo, sobre todo a este tipo de agroquímicos, a este tipo de insecticidas que se utilizan frecuentemente en el campo, pueden ser factores contribuyentes o la suma de todos los factores, ¿no? Los multifactoriales que también se han descrito, y no solamente en estas poblaciones de la ribera del lago de Chapala en el estado de Jalisco, aquí en México, sino también en algunos países de Centroamérica, algo que se ha conocido como el síndrome de insuficiencia renal idiopático, pero asociado a estas jornadas extenuantes de trabajo. Está perfectamente identificado en la literatura médica. Déjame recordar, se encontró en Costa Rica algo similar, en Guatemala algo similar, y si mal no recuerdo en Belice algo similar a lo que se está viviendo en estas poblaciones de la ribera del lago de Chapala. Entonces, ¿qué es lo que se debe cuidar en particular? Se debe cuidar la utilización de estos agroquímicos, el saneamiento del agua, se debe cuidar el que los pobladores tengan
ingesta suficiente de agua, pero evidentemente de agua de mayor calidad, y ellos lo han reclamado con mucha frecuencia. Y por otro lado, existen algunos estudios también sobre algunos predeterminantes genéticos en estas poblaciones, en donde se habla de que podría existir algunos genes que predisponen a más daño renal en este tipo de poblaciones. Entonces, creo que todos esos factores se tienen que cuidar mucho con propósitos de evitar, sobre todo, daño renal, y algo que no se ha logrado determinar con toda la precisión que quisiéramos, pero en donde se sospecha que incluso algunas malignidades podrían estar relacionadas a este tipo de contaminación en el agro. Claro, doctor, estamos hablando del contacto o el consumo de agua contaminada que pudiera tener una repercusión directa en los riñones, que es donde se filtran todos estos líquidos que consumimos, doctor. Bueno, no nada más líquidos, pero bueno, hablando de agua, ¿no? Donde se filtra en los riñones y por ende una probable afectación. Como usted dice, hasta ahora solo ha habido algunos estudios, algunos acercamientos, pero todavía ninguna conclusión contundente, a pesar de que ya tienen estas poblaciones muchos años sufriendo estas afectaciones, doctor. Y pensaba, por ejemplo, ¿qué pasa con aquello que respiramos, que inhalamos? ¿A dónde se van todos estos contaminantes, doctor? 7 millones de muertes en el mundo anuales ocurren por contaminación del aire. 7 millones de muertes, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha considerado esto como una de sus 10 prioridades para la década que estamos viviendo. De hecho, los objetivos para el desarrollo sostenible 2030, Belén, que sabemos que son objetivos transversales, que tienen interacción los unos con los otros, tiene por lo menos 4 relacionados con el saneamiento ambiental y particularmente con las partículas que puede inhalar el ser humano. En ese sentido, Belén, cáncer pulmonar, cáncer de las pleuras, cáncer gástrico pancreático, pueden ser algunas de las enfermedades que podrían estar relacionadas con la inhalación de partículas ambientales contaminantes y también el tabaco, que es otro contaminante, contaminante directo a la vía respiratoria. Por otro lado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en su modalidad de bronquitis crónica, asma bronquial y enfisema pulmonar. Entonces, todo este conjunto y algunas enfermedades cardiovasculares que también se asocian a la contaminación ambiental contribuyen a esa carga de mortalidad tan importante que, por cierto, constituye el quinto lugar, entre el cuarto y el quinto lugar en el score de fatalidades que ocurren en el mundo, el de las enfermedades asociadas a la contaminación ambiental. De ese tamaño es el problema. 7 millones. 7 millones de personas. Nada, pero nada menor. Nada menor. Es un grave problema de salud pública. Doctor, vamos a hacer una pausa, claro, pero regresamos para detallar un poco más esto que nos ha mencionado y por supuesto para hablar también de la ingesta de alimentos. Ya lo decíamos al principio, aquellos que son pues que se limpian o se abonan con agroquímicos. Con esto mucho más regresamos, doctor. Otro caso emblemático, el de gliofosfato, la utilización de gliofosfato en algunos lugares del campo mexicano, que por cierto ha sido ya prohibido
y prohibido en muchas partes del mundo. Hablamos de esto, doctor. Claro que sí. Después de la pausa, usted no se vaya, regresamos con más. Organismos internacionales hacen un llamado a las naciones para evitar el desperdicio y el uso indiscriminado de químicos para proteger los alimentos. La contaminación industrial, tecnológica, agropecuaria, minera y el uso indiscriminado de diversos fertilizantes químicos en el suelo para los alimentos con metales pesados que se incorporan finalmente a ríos, a los vegetales, animales y alimentos, alteran la sostenibilidad de la cadena alimenticia, provocando riesgos potenciales en la naturaleza y en la sociedad, debido a que originan serios problemas en la salud humana y animal. La presencia en un alto porcentaje de metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio, arsénico, entre otros, en el ambiente, en los suelos y en el agua, contribuye en aumentar los índices de enfermedades y epidemias. En una crisis como la que actualmente vivimos con la COVID-19, es momento de retomar y revalorizar las dietas tradicionales por sus beneficios a la salud, pero también al medio ambiente y a los productores y campesinos, quienes han jugado un papel fundamental en la selección, domesticación y conservación de varios alimentos que hoy en día pueden brindar una dieta completa, variada, suficiente, equilibrada, adecuada e inocua. Asimismo, resaltar el papel que han tenido en esta pandemia los agricultores al seguir trabajando, cultivando y otorgando a la sociedad de alimentos sanos y nutritivos, lo que ha evitado que la crisis provocada por la pandemia sea más severa. Organismos alimentarios internacionales lanzan una campaña en toda América Latina para el consumo de alimentos diversos, sanos y naturales, a partir de las dietas tradicionales de cada país, además de contribuir a estar preparados con un sistema inmune saludables para poder enfrentar y recuperarse en caso de enfermarse con la COVID-19. También ayudará a disminuir el número de nuevos casos de enfermedades crónico-degenerativas, tales como diabetes, hipertensión y cáncer, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí parte también de esta información. Doctor, hemos hablado ya de lo que puede ocasionar la ingesta de agua contaminada, esto por todos los residuos que muchas veces van a parar a los afluentes. Hablábamos ya pues de todos estos agroquímicos que se esparcen en el aire, pero también lo decía usted, de otros factores que causan daño al inhalarlos y que están en el ambiente. Y doctor, ¿qué pasa con los alimentos? Que tanto hemos hablado y tanto también se ha hecho hincapié en ellos. Belén, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ha habido toda una revolución a lo largo de las últimas décadas con respecto a los transgénicos. Los transgénicos que, si bien por un lado quienes defienden toda esta línea de desarrollo hablan de mejoras en las características nutricias de estos alimentos, pero también en la capacidad de producción, quienes están en contra hablan de que no, las características nutricias son mucho mejores en aquellos alimentos considerados como más naturales, sin manipulación genética. El punto más importante es cuánto se ha logrado investigar para caracterizar la afectación a la salud por parte de aquellos alimentos que han sido desarrollados a través de sistemas de manipulación genética, los transgénicos, versus aquellos que son alimentos naturales. Algunos estudios sugieren que los alimentos naturales, en contraposición con los transgénicos, generan mucho menor afectación. Y al contrario, más que decir menor afectación, son
de mucho mayor beneficio en cuanto a características nutricias y también en cuanto a riesgos de algunas enfermedades, particularmente neoplásicas. Sin embargo, ha sido muy difícil llegar a esas conclusiones porque las variables para la comparación de un grupo y de otro grupo sería necesario controlarlas muy bien porque hay muchas variables intervinientes en un estudio de esa naturaleza y porque tendría que ser un estudio muy bien controlado para poder llegar a conclusiones contundentes. Probablemente estudios, pero en modelos animales en donde pudieras tener mucho mejor controladas esas variables, podrían darnos mejores resultados y en menor tiempo para llegar a esas conclusiones de qué tan conveniente es o no el que se siga permitiendo el desarrollo de transgénicos. Hay toda una tendencia en la actualidad para evitar al máximo posible este desarrollo agropecuario a través de los transgénicos y concentrar la atención mejor al desarrollo de productos más naturales. Sin embargo, recordemos una cosa, Belén, y esto también es una realidad. El aseguramiento de los alimentos es una prioridad mundial y el aseguramiento de alimentos de calidad, porque tenemos que preguntarnos si estaríamos en capacidad de dar suficiente cobertura mundial con alimentos así de naturales por la explosión demográfica. Somos 8,000 millones de personas en el mundo y esa pregunta está en el aire, como también lo está en el caso de las especies animales, que sabemos perfectamente bien que está prohibido el uso de anabólicos y el uso de otras sustancias como clenbuterol para lograr un más rápido crecimiento de especies para el consumo de carne humana, para el consumo de carne por parte de los humanos. Y esa situación, Belén, puede representar luego una crisis alimentaria. Claro que la recomendación médica es no utilizar clenbuterol, la recomendación médica es no utilizar bajo ninguna circunstancia anabólicos para el más rápido crecimiento de especies para la producción cárnica y tal, pero también se deben buscar alternativas para finalmente poder generar un buen aseguramiento de alimentos de calidad. Y la otra situación es que también la producción de productos cárnicos de estas características genera un altísimo consumo de agua. Ahora se ha determinado que el mayor consumo de agua en el mundo está precisamente en la producción de productos cárnicos, es decir, en el campo y en la generación de especies para el consumo de carne. Ese es todo un fenómeno, Belén, porque si por un lado estamos hablando de uno de los objetivos para el desarrollo sostenible, que es el aseguramiento de alimentos de calidad, por el otro lado también hablamos de la eficiencia en el uso del agua, que también es otra crisis importante. Sin duda alguna, doctor. Y hablando precisamente del campo y de los alimentos, doctor, lo decía usted antes de irnos a la pausa, la prohibición en el uso del glifosato en México, también en otras partes del mundo, pero digamos recientemente en nuestro país, que ha puesto también en jaque al agro, porque hay que decirlo, hay muchos intereses comerciales de por medio también. Sí, sin lugar a dudas, muchos intereses comerciales de las propias transnacionales que producen y distribuyen este tipo de productos, y también, ¿por qué no decirlo?, a veces del mismo productor del campo, porque son productos que a veces facilitan el trabajo
aunque como consecuencia de se puede deteriorar la calidad del suelo y del subsuelo, y ese deterioro de la calidad del suelo a mediano y largo plazo puede traer crisis alimentaria, porque ese suelo podría ya no ser útil para la producción de alimentos en el campo. Y los expertos dicen que a veces ese deterioro es un deterioro irreversible, o que se pueden necesitar cientos o miles de años para que pueda volver a tener utilidad. Entonces, creo que esa es todo un fenómeno que se tiene que considerar, y yo particularmente creo que fue una muy buena decisión lo relativo a la prohibición, porque ahí sí se empezaron a identificar afectaciones a la salud de los seres humanos con el uso de glifosato en algunas regiones en México, y creo que la determinación fue una buena determinación en aras de la protección de la salud pública. Leíamos, doctor, en algunas de las piezas informativas publicadas que incluso la Organización Mundial de la Salud considera que el glifosato puede tener consecuencias cancerígenas. Efectivamente. Nos quedan unos segunditos, doctor, pero importante sí, apuntar. Efectivamente. La Organización Mundial de la Salud lo definió como tal. No lo han adoptado todos los países, pero creo que la industria de los productos para el mejoramiento del campo debe considerarlo y debe buscar otras alternativas que sean no dañinas. Claro. No menos dañinas, no dañinas. Así es, doctor. Como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias Belén, por acompañarnos. No, gracias a ti. Con todo Nosotros gusto. nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.